Durante mucho tiempo creemos que el ego es algo evidente, una persona soberbia, alguien que necesita llamar la atención, alguien que se siente superior. Y sí, a veces el ego se expresa así, pero esa es apenas la parte más ruidosa, la más fácil de señalar desde afuera. El ego también aparece de formas mucho más sutiles. Aparece cuando te defiendes antes de escuchar, cuando una crítica pequeña se siente como una amenaza enorme, cuando necesitas tener razón para no sentirte vulnerable, cuando te comparas en silencio, cuando intentas sostener una imagen de ti mismo que ya te pesa, pero que todavía te da una sensación de control. En un hermoso colapso abordo el ego no como un enemigo que debe ser destruido, sino como una estructura que alguna vez nos protegió, una identidad aprendida, construida para sobrevivir, pertenecer y evitar el dolor. El problema comienza cuando esa identidad deja de servirnos y empieza a dirigir nuestra vida desde el miedo. Por eso, entender el ego no es un ejercicio intelectual, es una forma de mirar con honestidad nuestras reacciones, nuestras relaciones y las historias que hemos confundido con quienes somos. ¿Qué es el ego? Una explicación simple: el ego es la imagen de yo que una persona construye sobre sí misma. Es la idea que tienes de quién eres, cómo quieres ser visto, qué necesitas defender y qué historias usas para sentirte seguro en el mundo. Desde una mirada psicológica, la definición de ego suele relacionarse con el yo, con esa instancia de la mente que organiza nuestra experiencia media entre deseos, realidad y normas, y nos permite reconocernos como individuos. Pero en la vida cotidiana, el ego no se queda en una definición técnica, se convierte en una forma de habitar la realidad. Tu ego aparece cuando dices: yo soy así, yo no permito esto, yo necesito que me respeten, yo siempre tengo que poder, yo no puedo verme débil. Algunas de esas frases pueden ser sanas, otras pueden ser defensas antiguas disfrazadas de personalidad. El ego no es simplemente tener autoestima, tampoco es solo arrogancia, es una estructura de identidad, una especie de personaje interno que intenta proteger lo que cree que eres. El ego no es solo arrogancia. Una de las confusiones más comunes es pensar que una persona con ego siempre se ve segura, dominante o soberbia. A veces sí, pero muchas veces el ego se esconde detrás de la inseguridad. Hay ego en quien necesita imponer su opinión, pero también en quien no se atreve a hablar por miedo a ser rechazado. Hay ego en quien presume sus logros, pero también en quien se compara en silencio y siente que nunca es suficiente. Hay ego en quien controla una conversación, pero también en quien se adapta demasiado para no incomodar. El ego puede aparecer como orgullo, pero también como vergüenza. Puede aparecer como superioridad, pero también como necesidad de aprobación. Puede verse como frialdad, pero también como complacencia. La forma cambia, la raíz suele ser parecida, una identidad intentando protegerse. Por eso, reducir el ego a creerse mucho es una lectura demasiado pobre. El ego no siempre dice soy mejor que tú. A veces dice si no me aceptan no valgo. A veces dice si me equivoco me derrumbo. A veces dice si no controlo esto algo malo va a pasar. ¿Por qué se forma el ego? El ego se forma porque necesitamos adaptarnos. Desde niños aprendemos qué partes de nosotros son bienvenidas y cuáles parecen generar rechazo. Aprendemos cuándo hablar, cuándo callar, cuándo portarnos bien, cuándo escondernos, cuándo destacar y cuándo no hacer demasiado ruido. En ese proceso construimos una identidad funcional, una manera de movernos por el mundo sin sentirnos completamente expuestos. El ego observa el entorno y saca conclusiones. Para que me quieran, tengo que complacer. Para que me respeten, tengo que ser fuerte. Para que no me abandonen, tengo que controlar. Para que no me critiquen, tengo que hacerlo perfecto. En algún momento esas estrategias fueron útiles. Nos ayudaron a pertenecer, a evitar dolor, a sostenernos en contextos donde no teníamos todavía las herramientas para entender lo que ocurría. El ego, en ese sentido, no nació como un enemigo, nació como protección. El problema es que muchas veces seguimos usando esa armadura mucho después de que la batalla terminó. Lo que antes nos ayudó a sobrevivir puede empezar a impedirnos vivir con autenticidad. ¿Cómo influye el ego en tus reacciones diarias? El ego se nota especialmente en la reacción, no tanto en lo que piensas cuando estás tranquilo, sino en lo que haces cuando algo toca una herida. Alguien te hace una observación y tu cuerpo se tensa.
Una persona no responde tu mensaje y empiezas a construir una historia. Alguien piensa distinto y sientes la urgencia de corregirlo. Cometes un error y en vez de reconocerlo, buscas justificarte. Todo ocurre muy rápido, casi antes de que puedas elegir. Por eso muchas respuestas del ego se parecen tanto a vivir en automático. No respondes desde la presencia, sino desde una programación antigua. Algo dentro de ti interpreta la situación como amenaza y activa una defensa. El ego influye en tu vida diaria cuando te tomas una crítica como ataque personal. Necesitas tener razón para sentirte seguro. Te cuesta pedir perdón porque lo vives como humillación. Comparas tu proceso con el de otras personas. Sientes urgencia de explicar, defender o justificar cada decisión. Confundes tu valor con la opinión que otros tienen de ti. Reaccionas desde la herida antes de escuchar lo que realmente está pasando. Desde una mirada psicológica, el ego en la vida cotidiana participa en cómo interpretamos nuestras experiencias, deseos, emociones y conflictos internos. Pero desde una mirada más humana, podríamos decirlo así. El ego es esa parte de ti que intenta proteger tu identidad incluso cuando tu alma ya quiere vivir con más libertad. ¿Cómo influye el ego en tus relaciones? Las relaciones son uno de los lugares donde el ego se vuelve más visible, no porque amar despierte lo peor de nosotros, sino porque amar nos vuelve vulnerables. Y el ego no se siente cómodo con la vulnerabilidad. En una relación, el ego puede convertir una conversación sencilla en una defensa. Puede hacer que escuches una petición como si fuera una acusación. Puede llevarte a competir con alguien que amas, a medir quién da más, quién tiene razón, quién se equivoca primero, quién necesita ceder. También puede disfrazar el control de cuidado. Puede hacerte creer que amar significa vigilar, anticipar, corregir o moldear al otro para que no active tus miedos. Pero muchas veces eso no es amor, es una herida intentando sentirse segura. Cuando tener razón pesa más que estar presente, uno de los signos más claros del ego en las relaciones es la necesidad de ganar discusiones que en realidad no necesitaban ser batallas. El ego prefiere tener razón a escuchar, prefiere defender una postura antes que reconocer una emoción, prefiere proteger la imagen antes que cuidar el vínculo. Pero una relación no se profundiza cuando dos egos aprenden a argumentar mejor. Se profundiza cuando dos personas se atreven a bajar la defensa y decir algo más verdadero: esto me dolió, me dio miedo, no supe cómo decirlo, necesito entenderte, no vencerte. Ahí el ego empieza a perder protagonismo, no porque desaparezca, sino porque deja de ocupar todo el espacio. Ego e identidad. Cuando confundes quién eres con lo que intentas proteger, el ego se vuelve más difícil de ver cuando lo confundimos con identidad, cuando creemos que somos nuestras ideas, nuestros logros, nuestras heridas, nuestros roles o la imagen que hemos sostenido durante años. Soy el fuerte, soy la que siempre puede, soy el que no necesita ayuda, soy la persona espiritual, soy el exitoso, soy la víctima, soy el que nunca falla. Cada una de esas identidades puede dar una sensación de orden, pero también puede convertirse en una prisión. Porque cuando te identificas demasiado con una versión de ti, empiezas a defenderla incluso cuando ya te duele. Te cuesta cambiar porque cambiar se siente como morir. Te cuesta soltar porque soltar parece traicionarte. Te cuesta escuchar porque escuchar podría obligarte a reconocer que la historia que contabas sobre ti ya no alcanza. El ego defiende lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no es sano. La conciencia, en cambio, abre un espacio para preguntarte: ¿esto soy yo o es una forma antigua de protegerme? ¿Qué es el ego espiritual? El ego espiritual aparece cuando el camino interior se convierte en otra identidad que defender. Ya no se trata de parecer exitoso, inteligente o fuerte. Ahora se trata de parecer más consciente, más elevado, más puro, más despierto. Es una trampa sutil, porque usa el lenguaje de la espiritualidad para alimentar la separación. Una persona puede meditar, hablar de energía, leer sobre conciencia o practicar gratitud, y aún así usar todo eso para sentirse superior a los demás. El ego espiritual puede aparecer cuando juzgas a otros por estar menos evolucionados, cuando usas la espiritualidad para evitar emociones incómodas, cuando conviertes tu proceso en una vitrina o cuando necesitas demostrar que ya entendiste algo que otros todavía no ven. Ahí el camino pierde honestidad, porque el despertar espiritual no debería convertirse en una nueva forma de sentirse por encima de los demás,
Si la búsqueda interior te vuelve más rígido, más juez o más desconectado de lo humano, quizá no estás despertando tanto como estás construyendo una identidad más sofisticada. La espiritualidad real no te separa de los demás, te vuelve más honesto, más presente, más capaz de reconocer tu propia sombra sin usarla como arma contra otros. ¿Cómo observar el ego sin pelear con él? El ego no se transforma con violencia interior. Si lo atacas, se defiende. Si lo niegas, se esconde. Si lo conviertes en enemigo, encuentra nuevas formas de tomar el control. La práctica más profunda no es destruir el ego, sino observarlo. Notar cuándo aparece, qué intenta proteger, qué historia está contando y qué miedo hay debajo de su reacción. Aprender a observar sin reaccionar automáticamente es una de las formas más claras de empezar a relacionarte de otra manera con el ego. La pausa abre una distancia y en esa distancia puedes elegir. Preguntas para observar el ego en tiempo real. ¿Qué parte de mí se sintió amenazada? ¿Estoy buscando verdad o solo quiero tener razón? ¿Estoy respondiendo desde presencia o desde defensa? ¿Qué imagen de mí estoy intentando proteger? ¿Esto que siento pertenece al presente o toca una herida antigua? ¿Qué pasaría si no necesitara demostrar nada en este momento? Estas preguntas no existen para juzgarte, existen para devolverte al centro, porque cuando puedes mirar al ego con honestidad, sin vergüenza y sin identificación absoluta, algo se afloja. Empiezas a notar que no eres la reacción, no eres la defensa, no eres la historia que aparece cuando te sientes herido, eres también la conciencia que puede ver todo eso sucediendo. El ego no desaparece, pero puede dejar de dirigir tu vida. El objetivo no es vivir sin ego. Mientras tengas una historia, un cuerpo, una personalidad y una vida humana, habrá una estructura de identidad funcionando en ti. El ego puede ayudarte a organizar, decidir, actuar, comunicarte y moverte por el mundo. El problema no es que exista, el problema es que gobierne. Cuando el ego dirige tu vida, todo se vuelve una amenaza a tu imagen. Una crítica parece destrucción, un desacuerdo parece rechazo, un error parece fracaso total, una pérdida parece prueba de que no vales. Pero cuando el ego ocupa su lugar, deja de ser el dueño de la casa y se convierte en una herramienta más, entonces puede responder con más conciencia, amar con menos defensa, escuchar sin sentir que desapareces, pedir perdón sin sentir que pierdes valor, cambiar de opinión sin sentir que traicionas tu identidad. Ese es un tipo de libertad muy silenciosa, no necesita presumirse. Se nota en la forma en que dejas de pelear por sostener una versión de ti que ya no respira. Conclusión, volver a ti sin destruir lo que fuiste. Entender el ego no significa rechazar tu historia, significa mirarla con más claridad, reconocer las máscaras que alguna vez te protegieron, agradecer las defensas que te ayudaron a sobrevivir y al mismo tiempo aceptar que quizá ya no necesitas vivir desde ellas. El ego no es una prueba de que estés fallando espiritualmente, es una parte humana de ti intentando sentirse segura, pero tu vida no tiene por qué ser dirigida por esa parte herida, asustada o necesitada de aprobación. Puedes aprender a verla, puedes escuchar lo que intenta proteger, puedes respirar antes de obedecerla, puedes construir una relación más honesta con tu identidad. La libertad empieza cuando dejas de confundir tu reacción con tu verdad, cuando puedes mirar al ego sin odiarlo, pero también sin entregarle el volante. ¿Quieres profundizar en este camino? Si este tema resonó contigo, un hermoso colapso profundiza en este proceso de volver a ti sin pelear con lo que fuiste. Es una invitación a mirar tus heridas, tu identidad y tu camino espiritual con más honestidad, presencia y compasión.